Hola, hoy los voy a llevar a un tour por el famoso canal en Bangkok, Tailandia, donde vamos a ir a un mercado flotante y de ahí nos dejarán en alguno de los templos. Bangkok también es conocida como la Venecia del Este o la Venecia del Oeste, y cuando esta tenía menos infraestructura, las personas solían desplazarse mediante el canal, ya que tiene varias conexiones en la ciudad, y también era una forma muy común de comercio, ya que prácticamente todos pasaban por los canales, y por eso fue que las personas empezaban a vender en lanchas, como les mostraré ahorita en el mercado flotante. Y miren, aquí podemos ver uno de los más famosos templos de Bangkok, que es el Wat Arn. Casi todo Bangkok está lleno de templos y todos son muy parecidos, tienen una arquitectura similar y son muy bonitos. También debo decir que hay muchas banderas de Tailandia, ya sea en casas o en templos, pero todo el camino van a ir viéndolas. La arquitectura de este kiosco me encantó. Miren eso. Otra cosa es que el agua del canal es sucia y cuando vas en la lancha te salpica. Miren, ahí podemos ver al fondo un chico pescando. Otra cosa es que aquí van a ver a todas las casas con sus muelles, miren. Y así como pueden ver que hay casas enormes como estas, también podemos ver casas modernas como esta. Y otras casas más humildes. Vean la diferencia de esa casa con esta. La verdad me impresionó el ver cómo están hechas algunas casas literalmente por pura madera, que casi siento que se caen. Si se fijan, prácticamente nada es lo que las detiene. Poco a poco empezamos a ver a los vendedores, lo que significa que nos vamos acercando al mercado. Hello, near Pudding Market. Water 70 baht. Aquí podemos ver algunos restaurantes de comida tailandesa. Y aquí vemos a los vendedores vendiéndoles a las otras lanchas. Este mercado flotante es el de Taling Chan. No es tan turístico como los demás y es más pequeño, pero es exactamente lo mismo. Definitivamente algo de lo que más hay en Tailandia son los masajes. Miren lo baratos que son. Son muy populares, dicen que son muy buenos, pero eso sí, se ven que son muy bruscos. También ves gente cortándose el pelo en medio mercado. Aquí podemos ver la comida. Y sí, aquí también comen elote. También son súper fan del mango, de verdad. Van a ver todo de mango ahí en Tailandia. Otra cosa que se ve muchísimo son las réplicas. Y al parecer ese día sabía que había elecciones, miren. De que se cayó un billete que nadie... Aquí las personas les ponen a los santos inciensos en vez de veladoras, como pueden ver ahí.
Y bueno, después de un tiempo en el mercado ya vamos de regreso ahora sí para que nos dejen de algún lado de los templos. Otra cosa que se ve mucho son estos tipos de altares en todas las casas. Una vez que ya vamos llegando te dan la opción de quedarte del lado del templo Wat Arun o del lado del templo Wat Po, donde también se encuentra el gran palacio. Uno decide de qué lado se quiere quedar y ahí es donde termina el recorrido. Espero que les haya gustado.